días, amigos. Bienvenidos un martes más aquí en nuestra Biblioteca de la Historia. Una biblioteca de la historia que desde detrás de nuestras cortinas y en nuestros libros cogeremos el libro de la historia imaginario y os explicaremos esas historias que han sucedido tanto en nuestro país como en toda Europa o en todo el mundo y que seguramente no conocemos y no salen en los libros de texto. Y hoy vamos volando hasta la ciudad de Cáceres, en España, y lo hacemos a bordo de un Tupolev SB-2, el famoso Katiuska, un avión ruso en el cual estaba apoyando las tropas republicanas y que causó la muerte de muchos niños y mujeres que iban a misa en la ciudad de Cáceres. Y lo explicamos aquí, desde la historia, con este vídeo. Hoy, en nuestro viaje por el tiempo, nos dirigiremos a Cáceres, concretamente a un 23 de julio de 1937. En esta fecha murieron de 30 a 55 cacereños por las 18 bombas arrojadas en la ciudad por aviones soviéticos que daban apoyo a las tropas republicanas que estaban en aquella zona de la geografía española. Fue uno de los bombardeos más silenciados por la grave equivocación del objetivo a batir por el ejército republicano. La casualidad y la trágica hora de los bombardeos, cuando las manecillas del reloj marcaban aproximadamente las 9:30 de la mañana, hizo que esas malditas 18 bombas dadas desde los aviones soviéticos llegaran a Cáceres en el horario escolar. También a esa hora era usada por las mujeres del pueblo para dirigirse a la iglesia, a participar de las primeras misas matutinas que se practicaban a diario en Cáceres por aquellas fechas. Esas bombas asesinas regaron las calles que iban desde el colegio hasta la iglesia de Santa María, que hoy es la contracatedral de Cáceres, en ríos de sangre y decenas de cadáveres de pequeños niños, como de esas mujeres que iban a esa primera llamada de la iglesia de Santa María. El cruel bombardeo hizo que 9 de esas 18 bombas cayeran dentro de la catedral, matando allí también a muchos de los feligreses que ya estaban en sus bancos rezando. Dicho, esos brutales bombardeos fueron acometidos por solo 5 aviones soviéticos pertenecientes al bando republicano y que lanzaron indiscriminadamente 18 bombas sobre la ciudad de Cáceres. Este bombardeo fue silenciado por las tropas nacionales por motivos de guerra, pero el periodista Fernando García Morales, quien falleció a la edad de 86 años en el año 2011, no paraba de asegurar en centenares de veces que le preguntaban, cuando se hablaba del tema, que las tropas franquistas callaron, pero él había visto los muertos con sus propios ojos. Las cifras de heridos y muertos fueron muy variopintas, según las fuentes que habían para determinar la magnitud del bombardeo, pero como hemos dicho, la cifra de muertos, la mayoría niños, era de 30 a 50 y los heridos se calculaban entre una cifra de 60 a 100. ¿Por qué se cayó esto por el bando nacional? ¿Por qué no se dijo nada a pesar que ellos eran los bombardeados? Quizá querían ocultar las muertes de niños pensando que esto sería visto como una derrota. ¿Por qué ese bombardeo de Cáceres? La respuesta es bien sencilla. Esta ciudad era una de las más importantes en el bando nacional durante todo el conflicto armado de esa absurda guerra civil. Este brutal bombardeo, perpetrado, como hemos dicho, por 5 aviones soviéticos, concretamente por Tupolev SB-2, conocidos vulgarmente como Katiuskas por toda la población. El brutal ataque llegó a Cáceres, cuando esta ciudad ni siquiera estaba en alerta de bombardeo. Por ese motivo, no hubo el sonido de ninguna sirena para evitar que sus vecinos pudieran buscar un refugio seguro para evitar ser alcanzado por las bombas. Recordemos que en los inicios de la contienda de aquella guerra civil, el Palacio de los Golfines de Arriba fue el cuartel y la residencia del oficial y del general Francisco Franco. Franco estuvo en el Palacio de los Golfines de Arriba desde el 26 de agosto de 1936 y permaneció allí un total de 38 días. Cáceres era también importante por su campo de aviación y también por los diversos cuarteles de la Guardia Civil afines al régimen de los golpistas al mando de aquel joven general Franco. Bien, Cáceres era la morada
y donde se hallaban las conocidas tropas moras, también las tropas carlistas y también la falange española. Por ese motivo, el ejército republicano, ayudado por la aviación soviética, decidió atacar el centro de Cáceres, pensando que allí podrían haber infinidad de devotos al régimen franquista. El final de la historia ya lo hemos contado. Yacían decenas de muertos y la mayoría niños y mujeres que seguramente no tenían que ver ni con el bando nacional ni el bando republicano. Como siempre, las guerras acaban por matar a quien menos culpa tiene y esta versión de la película, por desgracia, no cambia nunca. Y así os lo hemos contado. El bombardeo a Cáceres por 5 Katiuskas rusas, aquellos Tupolev SB-2 que abatieron Cáceres con 18 bombas y mataron entre 30 y 50 ciudadanos, la mayoría todos niños, en una guerra civil absurda que nunca debería haber pasado. Pues bien, ya habéis visto dónde llega la estupidez humana. Colegios, iglesias, sangre en el suelo y cadáveres de niños muertos por aquel ataque con 18 bombas lanzadas desde esas Katiuskas rusas, donde los aviones mataron a infantes y a mujeres que iban a misa. Un lugar, Cáceres, que era un sitio emblemático donde estaba la falange, donde estaba la Guardia Mora, donde se hospedaba Franco, pero que acabó con la vida de los más inocentes, como siempre, y como suele pasar en todas las guerras, por desgracia, y eso no cambia nunca. Y lo hemos contado aquí, desde nuestra biblioteca de la historia, con la máxima humildad y como siempre, con el corazón puesto en aquellas historias de nuestra humanidad que han significado sangre y horror en las páginas de nuestra historia. Y ahora, como siempre os digo, amigos, hasta el próximo martes, os quiero y hasta luego. Oh